buenos días a todas, a todos las personas que nos están escuchando. Les agradecemos su tiempo. Me llamo Claudia Cuellar y estamos acá en un segundo podcast que es como continuidad a un primero que grabamos con mi compañera Dunia Mokrani, llamado principalmente a compartir un estudio, ¿no?, sobre la profundización de una investigación denominada Miradas y Perspectivas Plurales en el abordaje de la investigación y acción política sobre el cuidado en Bolivia. En este segundo podcast vamos a hablar con compañeras invitadas que han estado con nosotras en la investigación y queremos dialogar, principalmente conversar sobre los desafíos actuales para abordar la problemática de los cuidados en un contexto de crisis. Le paso la palabra a mi compañera Dunia para que presente con quienes estamos ahora. Un saludo a todos y todas quienes nos están escuchando y también saludar a los compañeros y las compañeras del CEDLA y a nuestras invitadas, agradecerles por acudir a esta convocatoria y comentarles que hemos hablado con varias investigadoras a lo largo de la investigación y hoy hemos decidido abordar la temática y profundizarla a partir de dos nodos de los tres que habíamos trabajado. Si ustedes escuchan el podcast anterior, van a entender a qué me refiero con los nodos, ¿no? Y nosotros habíamos agrupado en nodos los diálogos que hemos tenido con investigadoras. En esta ocasión, hemos decidido juntar a investigadoras que tienen que ver con dos nodos de acción. Uno, la Universidad Pública de La Paz, eh, particularmente el CIDES, y otras dos compañeras investigadoras con quienes hemos dialogado a través de sus trabajos vinculados y tejidos a luchas concretas de dos colectivos de trabajadoras, las trabajadoras asalariadas del hogar y las trabajadoras de la construcción. Entonces, un poco la idea de este podcast es dialogar desde lo público, ¿no? De lo público en las luchas tejidas con trabajadoras y lo público como la universidad pública, pensada como ese espacio donde también se produce un conocimiento vinculado a luchas, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de este segundo podcast y un poco también decir que las tres compañeras que están acá son compañeras con quienes tenemos afectivamente tejidas también una forma de producir conocimiento particular y, y sentimos que yo quiero llamar un poco ahora el término como anfibias, como nosotras, que estamos dentro de la universidad pública, de la institucionalidad que ofrece la universidad pública, pero también salimos, ¿no? Todo el tiempo estamos entre mundos, eh, entre estos dos mundos, ¿no? Como dos mundos interconectados. Entonces, darles la bienvenida a Elizabeth Peredo, a Ivonne Faroa y a Marianela Díaz, a quienes iremos conociendo en el modo en que las vamos a ir incorporando a este diálogo. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera invitada, Elizabeth Peredo Beltrán. Ella es psicóloga social, trabaja desde la investigación feminista con los problemas del cambio climático, de la justicia ambiental, desde la perspectiva ecofeminista y del cuidado. Y queremos conversar con ella sobre la forma en la que aborda los cuidados y principalmente hemos pensado hacer como una serie de preguntas en relación a cómo están viendo estas perspectivas en el contexto actual, ¿no? Es así que, Eli, querida, te queríamos preguntar, y ahí tú nos vas a contar, desde el vínculo que has tejido con la lucha de las trabajadoras asalariadas del hogar en el marco de la promulgación de su ley, también como ecofeminista y considerando tus trabajos de investigación sobre justicia climática, ¿cuáles son los desafíos actuales para abordar la problemática de los cuidados en un contexto que nosotras consideramos de profunda precarización y de crisis en diferentes ámbitos? Así que, querida Eli, te pasamos la palabra. Muchísimas gracias, gracias Dunia, gracias Claudia por habernos convocado a este diálogo. Me parece muy inspirador y la pregunta muy provocadora al mismo tiempo. Has mencionado como un eje de tu pregunta el tema de los vínculos y yo creo que sí, esa es una, digamos, una línea de reflexión bien importante porque cuando yo empecé a trabajar
con las trabajadoras del hogar, con los sindicatos y con sus luchas por lograr sus reivindicaciones que eran muy del sentido común, ¿no? Era acceder al mismo estatus de ciudadanía que tenían todos los demás y todas las demás trabajadoras. Lo que se fue generando fue justamente un vínculo con la cotidianidad, con la reproducción de la vida y con, digamos, esta fuerza que tenían las trabajadoras para poder articular a partir de una vertiente histórica, de su propia identidad y de su demanda de ciudadanía tan enriquecida, ir articulando una agenda. Entonces, yo creo que la pregunta que ustedes nos plantean, es muy profunda porque nos permite también responder a esta segunda parte que ustedes plantean, que es cómo podemos responder a los desafíos actuales en un mundo que está realmente tocando límites, ¿no? Límites planetarios, pero también límites sistémicos. Entonces, creo que estos vínculos que logramos a partir de nuestra trayectoria de luchas bien concretas, como en este caso las trabajadoras del hogar, o como seguramente nos contará Marianela, el caso de las trabajadoras en la construcción, o el caso de las trabajadoras rurales, que seguramente se va a profundizar más adelante con Ivonne, realmente nos dan mucha luz sobre cómo podemos responder a estos desafíos, ¿no? Yo creo que en primer lugar, una de las cosas que tenemos que recoger de esos aprendizajes son las experiencias situadas, es decir, cada una de estas luchas nos están proporcionando claves situadas de cómo enfrentar sistemas de opresión que no vienen solos, ¿no? Lo que aprendimos durante la lucha del apoyo a la lucha de las trabajadoras del hogar es que esta era una realidad interseccional. Hablar del trabajo doméstico en esa época no era neutral. Teníamos que aplicar y aterrizar en las diferentes identidades y las diferentes realidades. Y pasa lo mismo con el momento actual, cuando hablamos nosotros de los impactos del cambio climático, los impactos del despojo, los impactos del extractivismo, vamos a ver de que hay también esa realidad situada y que no es lo mismo vivir esa problemática desde un lugar en las ciudades o mismo en las comunidades, desde posiciones de mayor poder y privilegio, que cuando uno está justamente en esa frontera. Mucho se ha hablado de las fronteras del despojo, que realmente son mucho más vulnerables y mucho más afectadas. Entonces, yo creo que lo que podemos aprender de estas luchas, en mi caso personal, el vínculo que construí en lo personal con la lucha de las trabajadoras del hogar era muy profundo porque me remitía a varias dimensiones de mi propia experiencia personal de reproducción de la vida, reproducción de la cotidianidad. Yo era mamá muy joven, tenía hijos muy chiquitos, lidiaba con el tema de la sobrecarga de trabajo, pero al mismo tiempo yo contaba con una persona que me apoyaba por un salario en estas tareas. Entonces, esa distancia, esas contradicciones que se vivían eran también, yo creo que fue muy pertinente, muy dialogadas con los sindicatos, con las organizaciones de las mujeres, y ahí se logró establecer un tejido, ¿no? Un tejido de diálogo interseccional, porque se formó un comité muy amplio de diferentes sectores, diferentes trabajadoras y diferentes posiciones dentro de la sociedad que lograron una alianza para poder avanzar en la consecución de los derechos de las trabajadoras del hogar. Eso permitió, digamos, esta conciencia de la interseccionalidad, permitió generar una narrativa muy importante de interpelación a la sociedad boliviana. Entonces, temas como el racismo, temas como el peso del trabajo del hogar, el peso de las obligaciones domésticas, el peso de la inequidad, el peso de las diferencias de género en asumir las tareas de cuidado, estaban en la mesa del debate público. Entonces, creo que ese es un aprendizaje bien importante que podemos recoger ahora para poder también abordar los nuevos desafíos que nos ocupan.
La otra dimensión que me vinculó también mucho a este trabajo fue la dimensión de la conexión con la vida cotidiana, la reproducción de la vida, y eso era cada vez más evidente, ¿no? Y cómo esta reproducción de la vida, de la que ahora se habla con mucha mayor, mm, no digamos pertinencia, pero sí con mucho más acumulados de conocimientos, reflexiones, no estaba presente hace 20 años o hace 30 años en nuestra sociedad y en general en la sociedad global, ¿no? Eso es algo que se ha venido configurando justamente a partir de estas vertientes de luchas muy concretas, situadas con una realidad global y también que se refleja localmente, y lo estamos viviendo ahora con los incendios en la Amazonía, a los incendios de nuestros bosques, es como que se van juntando estas dos dimensiones, de dimensiones más sistémicas y dimensiones más situadas de la reproducción de la vida. Entonces, yo creo realmente que una de las cosas, por lo menos algo que yo he aprendido en este tiempo, porque después he trabajado muchísimo en temas del agua, los derechos del agua, la gestión del agua, que es absolutamente femenina, la entidad misma del agua que fluye junto con nuestros cuerpos y tiene una territorialidad muy inspiradora también para poder reflexionar sobre quiénes somos, qué somos y cuáles son nuestros vínculos con la naturaleza. Y después he trabajado con el tema del cambio climático y estoy convencida en este momento de que es absolutamente fundamental y necesario construir mayor reflexión y conocimiento y datos y todo lo que implica pensar en salidas para nuestra sociedad en la intersección entre los cuidados y los cambios globales. En ese caso, el cambio climático es un área muy emblemática también, porque tiene que ver con el corazón del sistema capitalista, ¿no? Es porque está ahí, está la manera de acumulación, el uso de las energías, la forma de producción y desechos, todo eso está concentrado en el cambio climático realmente, pero también obviamente hay otras áreas y sectores que son importantes a considerar como, por ejemplo, la biodiversidad, los ciclos del nitrógeno, el tema del aire, el tema del agua, en fin, que son, digamos, áreas de un sistema mundo, de un planeta, que están en crisis justamente por esta presión del capitalismo del desastre, el capitalismo de la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que realmente una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo y que agradezco muchísimo en mi trayectoria de haber logrado conectar y vincularme con estos sectores de trabajadoras culinarias, floristas, vendedoras de los mercados, todos esos sectores tan invisibles de la sociedad, pero que al mismo tiempo forman parte de ejes fundamentales en lo que es la sostenibilidad de la vida. Entonces, agradezco mucho que esas experiencias me hayan llevado a tener algunos elementos probablemente más integrados de poder entender esta crisis, porque la crisis que estamos viviendo a nivel global y obviamente se refleja también en nuestro país, en nuestra realidad nacional, tiene que ver con una crisis de haber roto los límites planetarios, justamente por esta visión de insostenibilidad de la vida, que invisibiliza absoluta y totalmente el valor de esas tareas que nosotras las veíamos en nuestra vida cotidiana, en la relación con los sindicatos, en la relación con las diferentes actoras de las campañas que hemos realizado y que nos han permitido dar una mirada de valoración. Esos sectores están totalmente desvalorizados en la sociedad actual, siguen desvalorizados. Entonces, es fundamental poder visibilizarlos y yo creo que la intersección entre el cambio climático y yo diría más bien la justicia climática y la justicia de género a partir de los cuidados es esencial. Yo creo que ese realmente es un camino, un desafío que se nos presenta justamente a partir de todos los acumulados que tenemos y que hemos visto formarse y forjarse a partir de acciones colectivas muy interesantes en el mundo. A esto yo quisiera añadir también que a veces tendemos a compartimentar nuestros análisis cuando hablamos de cuidados
obviamente solo hablamos de cuidados o cuando hablamos de cambio climático, solo hablamos de cambio climático, justicia climática. Tenemos que quebrar también nuestros propios sistemas cognitivos, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, redefinirlos, eh, tratar de salir de esa lógica donde hay muchos temas que son esenciales para la vida, que son esenciales para comprender también lo que nos está pasando, pero que están en el punto ciego. Entonces, obviamente, uno de ellos es el tema de los cuidados y la reproducción de la vida, que es fundamental. Y yo creo que el otro es el tema de los bienes comunes, que es bien importante también y que muchas veces está como que invisibilizado, estás como sumergido, eh, algo que no se lo valoriza, ¿no? En ese sentido también, creo que es importante, sobre todo ya aterrizando, en la realidad nacional, en lo que pasa en nuestro país, es importante también mirar y reevaluar, revisitar qué es lo que ha pasado con esas luchas en estos 20 años. Cuando empezamos este siglo, junto con un proceso de bastante ebullición social y una cantidad de propuestas interesantísimas que han derivado en procesos políticos complejos, obviamente regidos por un patriarcado que estamos viendo actualmente su deriva, había como una gran diversidad de actores y el tema del trabajo doméstico, que entonces no se llamaba como trabajo de cuidado, se llamaba trabajo doméstico y los derechos del trabajo doméstico o de reproducción de la vida tenían un lugar importante, ¿no? Más vinculado a la noción de trabajo. Yo creo que a través del tiempo esa percepción y esa narrativa, que es muy importante tenerla como narrativa en la realidad nacional de los temas, de las conversaciones que se tienen en nuestro país, se ha debilitado, ¿no? Se ha debilitado y obviamente hay un debate más académico sobre los cuidados. Hace poco hice una entrevista a una mujer en Colombia y ella me decía, lo que pasa es que hay temas de moda y ahora están de moda los cuidados, ¿no? Y me pareció muy interesante la interpelación. Ella era una mujer de unas organizaciones indígenas de La Guajira colombiana. Entonces, eso está de moda, evidentemente, pero el debate en la sociedad, tal como estaba presentado a principios de siglo, con esa diversidad de agendas sociales de transformación muy vitales, como que se ha perdido. Y hemos dado, yo digo siempre, como un salto de garrocha de pasar de la reproducción de la vida y el trabajo doméstico y la justicia para el trabajo doméstico asalariado a la discursividad de los cuidados que está muy bien, pero que nos coloca en otro campo, ¿no? Nos coloca en el campo de las propuestas más institucionales, la interacción con el Estado, pensar en sistemas integrales de cuidados, que hay algunos procesos interesantes. Ahora empiezan algunos sindicatos de mujeres a plantearlo y a reflexionar el tema. Entonces, yo creo que esa es digamos, un desafío interesante también para volver a reconectar y volver a vincularse, aprovechando de la riqueza de la pregunta que ustedes tienen, vincularse con lo que está pasando en la sociedad y cuáles son realmente aquellos espacios, terrenos, actoras sociales, identidades que están mm, no solamente viviendo ese tema, sino generando agencia. Entonces, creo que eso es bien importante también como un otro desafío, ¿no? Un poco revisitar esta trayectoria de narrativas y de propuestas políticas y ver dónde estamos en el tema de los cuidados y qué preguntas a qué preguntas nos deriva ese tema de los cuidados, entre ellas la relación con el Estado, entre ellas la relación entre los movimientos sociales, entre ellas las propias organizaciones de mujeres, entre ellas cuán politizado están los cuidados en las comunidades, en los barrios, en la sociedad. Entonces son infinidad de preguntas que obviamente seguramente vamos a poder seguir profundizando en estas sesiones. Muchas gracias, Eli, por esta intervención tan rica. Y voy a agarrar de una de las cosas últimas que decías, em, que tiene que ver justamente con la necesidad de revisitar, ¿no? De revisitar aquello que se viene produciendo
como en torno a la problemática de los cuidados desde una larga data, ¿no? Y si pienso en una larga data de trabajos, también pienso en el CIDES, en la UMSA, y quiero invitar a Ivonne en esta intersección que ella tiene como economista y socióloga y desde ese ecosistema que es la universidad pública, también a contarnos un poco cuáles son sus reflexiones en torno a esta pregunta que nos hemos hecho sobre los desafíos em, en el contexto actual, ¿no? En un contexto marcado por una creciente precarización de las formas laborales, pero también precarización de la vida y también en un contexto de profundización de la crisis, de las crisis múltiples, ¿no? Como nos venía diciendo Eli. Te dejo la palabra, Ivonne, y te agradezco nuevamente por estar acá. Muchísimas gracias, Dunia, al CEDLA también y a Claudia por la invitación. Y creo que voy a coincidir mucho con Elizabeth, ¿no? En estas reflexiones sobre el tema del cuidado, en este caso desde la experiencia del CIDES y la mía propia dentro del CIDES, ¿no? Que me llevó a participar en esta preocupación por los cuidados como un objeto académico dentro del CIDES, pero en mi caso vinculado también con algo que también lo convertimos en un objeto académico dentro del CIDES, que fue la economía solidaria, y que me permitió en ese ámbito conectarme con mujeres del ámbito rural y también del ámbito urbano popular, como se llama, ¿no? Me parece, digamos, importante traer la discusión de este tema justo en un contexto como el en el que estamos viviendo, donde en realidad la agenda del cuidado entra, ¿no? En la agenda pública, pero en un contexto de diversas crisis, ¿no? A las que ya Eli también hizo referencia. Y yo voy a enfatizar en más bien en la crisis económica y la crisis de trabajo, ¿no? De cuidado, a partir de todos los procesos, digamos, de reflexión, tanto en la cátedra como en las investigaciones que se han realizado en el CIDES, pero también en mi experiencia más allá del CIDES, que sigue dándole continuidad, ¿no? A esa preocupación ya desde fuera, como jubilada de la academia. Y quiero partir diciendo de que el cuidado hay que verlo, ¿no? Desde la perspectiva del trabajo, ¿no? Que ha sido, digamos, el eje central de nuestras reflexiones. Y cuando lo ponemos, ¿no? El tema del cuidado en ese marco, nos conectamos con todo lo que ha sido, ¿no? El desarrollo del feminismo en el marco de lo que se llama la economía feminista, pero también la economía solidaria. Y quiero en este sentido empezar diciendo, ¿no? Que desde una perspectiva así muy amplia, tendríamos que entender la economía como la gestión de las necesidades, ¿no? De las personas y también de la sociedad en conjunto, pero también la gestión del trabajo, ¿no? Es una forma de organizar esa gestión de las necesidades y del trabajo lo que define una economía. Y por supuesto, estas formas de organización y de gestión de las necesidades y del trabajo adoptan muchas formas. Yo quiero, digamos, enfatizar en esto de las formas de organización de la gestión de necesidades y del trabajo en nuestro país,
porque creo que hay unos datos de la realidad que son fundamentales para hacernos pensar en alternativas de cómo pensar la gestión del trabajo del cuidado. Y cuando hablamos en Bolivia, ¿no es cierto?, de la forma de organizar la gestión de las necesidades y del trabajo, nos encontramos con que la forma dominante, ¿no?, capitalista, que es, digamos, la que tiene prevalencia en términos de relaciones de dominación en el país, apenas alcanza entre el 18 y el 20% de lo que es la ocupación de toda la capacidad laboral en el país, ¿no? Solo un 18 a 20% están dentro de organizaciones empresariales, privadas y estatales, mientras que cerca del 80% y más, digamos, de la gestión de las necesidades y del trabajo en el país se da bajo formas autogestadas, ¿no? Y quiero recalcar esto, ¿no?, de que además de ser predominante en términos organizativos de la gestión de las necesidades, estas formas de trabajo autogestadas, dentro de ellas también se encuentran más del 80% de las mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, este no es un dato menor, porque en mi criterio, y esta es una idea, ¿no?, que me anda rondando en los últimos tiempos a partir de las últimas investigaciones que se han realizado con énfasis en el sector rural, nos muestra que en el país en general hay un arte, ¿no?, de la resistencia, hay un arte de la subsistencia, que además está en permanente, ¿no?, recreación. Y aquí, con esta idea, ¿no es cierto?, de esta predominancia, ¿no?, de las formas autogestadas de organización, tenemos que preguntarnos qué pasa, ¿no?, con, en general, la organización de los cuidados en el país. Ya sabemos, ¿no es cierto?, por los estudios feministas, que la economía del cuidado y los cuidados en general son provistos a través de lo que se llama el diamante del cuidado, ¿no?, que incluye tanto la actividad del Estado como de las empresas, ¿no?, de producción, pero también las familias y todo este mundo, digamos, que se engloba en el término de comunidad, pero que, digamos, detrás de esto de comunidad están estas formas autogestadas de organizar la gestión de necesidades y del trabajo, ¿no? En Bolivia, por todo lo que ya sabemos, el Estado y las empresas tienen una postura, ¿no?, o responsabilidad absolutamente precaria, insuficiente. Aunque, digamos, esa responsabilidad debería ser mayúscula, lo que encontramos es que por lo menos en términos del Estado, la prestación, ¿no?, de cuidados es muy insuficiente y muy precaria. En el ámbito empresarial están apenas en ciernes, aunque se dan, y esto a partir de entender, ¿no es cierto?, de que detrás del cuidado hay un concepto de solidaridad que es básico, ¿no?, a todo cuidado, y que en una definición así muy, muy general, ¿no?, de solidaridad, podemos entenderla como esas interacciones o interdependencias que se dan de manera libre, voluntariamente asumidas, ¿no?, para garantizar
la vida de los otros a partir de una preocupación por los otros, ¿no? Y desde el feminismo, claro, esta solidaridad además debe darse, como decía bien Eli, en un marco de justicia y de igualdad, ¿no? O en un marco democrático, ¿no? Donde las interacciones puedan, además, ¿no es cierto?, de establecerse en ese marco, también involucrar la posibilidad de cambiar lo que es la división sexual del trabajo con relación a los cuidados en Bolivia, donde el papel, ¿no?, de las mujeres está en primerísimo lugar, ¿no? Entonces, lo que observamos es, ¿no?, hay una hipertrofia en nuestro país en relación, digamos, a las relaciones de interdependencias a partir de la preocupación por el otro, que nos muestra, ¿no?, cómo la familia y las actividades autogestadas, asociativas y de otra naturaleza son las que en realidad están sosteniendo la vida tanto a nivel humano como a nivel natural, ¿no? Las investigaciones que hemos estado haciendo nos han dado pie a adoptar 3 categorías para referirnos a todo lo que están haciendo fundamentalmente las mujeres en el marco de las familias, pero principalmente a nivel de estas economías autogestadas. Y son extractivismo, ética del cuidado y cuidado ampliado. ¿A qué nos referimos, no?, cuando hablamos de extractivismo para referirnos al cuidado? Nos estamos refiriendo realmente a un proceso a través del cual hay una explotación, pero impresionante, del trabajo de las mujeres, tanto a nivel productivo, por la ausencia de los hombres cada vez mayor de la familia, sobre todo en el ámbito rural, porque con la apertura de carreteras y toda la infraestructura caminera, lo que hemos visto es una proliferación, ¿no?, de hombres empleados en el transporte, en el oficio de choferes y el abandono de las familias y mujeres que tienen que hacerse cargo de lo que antes era el trabajo productivo de los hombres y además de todo el trabajo de cuidado. Entonces hay una explotación de los cuerpos de las mujeres a través del trabajo y además, ¿no?, vinculada con lo que refería Elizabeth del extractivismo en términos generales que despliega el Estado a través, y también privados, a través del avasallamiento de tierras, ¿no?, de bosques, de la naturaleza, pero también, ¿no es cierto?, de eso atenta contra los modos de vida actuales de la mayoría de la población en el país, ¿no? Entonces, hay un extractivismo, ¿no?, que es terrible contra los cuerpos de las mujeres. El otro elemento, ¿no?, al que me quiero referir es el de la ética del cuidado. Lo que vemos es que de verdad todavía en el país seguimos con una profunda, ¿no?, cultura no solo patriarcal, sino también familiarista en la solución de los problemas del cuidado, ¿no? Esto se ve incluso en las propias leyes que desplazan hacia las familias y la comunidad los cuidados de los niños, ¿no es cierto?, de 0 a 3 o 4 años, en fin, pero en general vemos a partir de la poquísima intervención que tiene el Estado, ¿no?, en la protección de su población y en la provisión de condiciones y también servicios directos de cuidado, y
bueno, lo empresarial, como decía, es apenas en ciernes. Entonces, el hecho de que el cuidado siga, ¿no es cierto?, a cargo de las familias y de las iniciativas también propias de las familias y de autogestadas de cuidado en manos de las mujeres bajo este tipo de relaciones, nos está mostrando también, ¿no?, la profundidad de esta cultura patriarcal, familiarista en la mirada a los cuidados. Y la tercera categoría, que es esta categoría de el cuidado ampliado que hemos dicho, es que nos encontramos con que las mujeres tienen que cuidar de los hijos, de los nietos, de los abuelos, ¿no?, de las personas con discapacidad, y además cuidar de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay una diversidad de categorías de personas de las que las familias y las mujeres están haciendo ahora cargo, y además, ¿no?, lo que hemos visto es que además son las que se están haciendo cargo del cuidado de la propia naturaleza, que nos hace hablar ya de un cuidado ampliado, ¿no? Ahora, ¿qué pienso yo, digamos, desde toda esta experiencia, ¿no?, en relación a los desafíos que nos está poniendo la crisis económica, social, ecológica, ¿no?, como mencionaba Eli? Es que realmente es muy difícil, por lo menos en el corto y mediano plazo, esperar, sobre todo, ¿no?, por la crisis que está viviendo el país actualmente, de que la agenda, digamos, de los cuidados que ha entrado tarde en Bolivia, ¿no?, en la agenda pública, sea asumida por el Estado en la medida en que exigen, ¿no es cierto?, estas tres categorías de extractivismo, de ética del cuidado y de este cuidado ampliado que realizan las mujeres, ¿no? Puede entrar porque supone recursos y justamente estamos frente a una gran crisis económica actualmente. Entonces, yo le he estado dando vueltas, ¿no?, en este marco a una idea de cómo enfrentar, ¿no?, hoy día, además, la propia crisis del cuidado, ¿no? Y aquí, digamos, coincidimos con Elizabeth en una cuestión que tiene que ver con cómo abrir, ¿no?, en este caso, los cuidados a lo común, ¿no? Y como considerar el cuidado como un bien común. Y además, dado, ¿no es cierto?, este arte al que me refería antes, este arte de resistencia, de subsistencia y de capacidad organizativa, ¿no?, en nuestro país, de las mujeres y de hombres también, pero principalmente de las mujeres, de gestionar, ¿no?, las necesidades y el trabajo de manera autogestada, creo, ¿no?, que una manera interesante de enfrentar la crisis es ver cómo vamos dándole importancia a esa esfera del diamante de los cuidados que tiene que ver con esto que llamamos globalmente lo comunitario, ¿no? Y en este caso podría ser lo colectivo vinculado con lo autogestivo, ¿no? El que sea autogestionada no quiere decir que sea individual, sino que ahí hay reuniones de familias, hay asociaciones, digamos, de personas para gestionar, ¿no?, las necesidades.
Y el cuidado, por supuesto, sobre todo el cuidado directo, que tiene que ver, ¿no?, con la provisión de una serie de actividades directas, ¿no? Y con también los afectos que tienen que ver con esas interdependencias de las que hablaba antes, ¿no? En solidaridad, y toda la parte, digamos, de carga afectiva y emocional que está detrás de los cuidados. Creo que es posible, ¿no?, desarrollarlo en el marco de lo asociativo, lo común. Ahora, para que pueda ser, ¿no es cierto?, una esfera que no recargue, ¿no?, a las mujeres con más trabajo, por supuesto, este tiene que ser un trabajo que se haga primero fuera de la familia, ¿no? Que haya un reconocimiento, ¿no?, de el cuidado como un trabajo y permita una apertura del campo del trabajo hacia los cuidados. O sea, habría que incorporar, ¿no es cierto?, el trabajo de cuidado como un campo de trabajo en sí, como un trabajo socialmente reconocido. Y por eso es importante que pueda darse fuera del ámbito de las familias y generar esta nueva esfera pública, digamos, que tiene que ver con lo comunitario, con lo asociativo, ¿no? Esto no podría dejar de lado, ¿no?, la demanda que se tiene que hacer al Estado, ¿no?, sobre su responsabilidad en los cuidados, pero, digamos, creo que tiene que ser una demanda para proveer sobre todo lo que está dentro de lo que se llama el cuidado indirecto y que tiene que ver con la generación de las precondiciones, ¿no?, para que realmente el trabajo de cuidado pueda desplegarse. Estas precondiciones tienen que ver, por supuesto, con la gestión del agua, con la provisión de energía, ¿no?, de diverso origen. En fin, o sea, no es que se quiera deslindar al Estado, ¿no es cierto?, de responsabilidades, tampoco en el cuidado directo. En este caso, digamos, si fortalecemos esa esfera de lo común, creo que una demanda directa hacia el Estado tiene que ser el de proveer de remuneración al trabajo que se da, digamos, en este nuevo ámbito de gestión de los cuidados. Principalmente, no exclusivamente, pero principalmente. Porque obviamente la idea no es recargar a las mujeres de más trabajo, pero sí aprovechar, digamos, una energía, un arte, como yo quisiera llamarle, ¿no?, de nuestro país, de organizar la gestión de necesidades y del trabajo a través de estas formas, digamos, autogestadas de producir. ¿Por qué no producir también los cuidados bajo esa forma que ya está tan expandida en el país, pero donde el Estado tenga, ¿cierto?, como responsabilidad la remuneración de ese trabajo y por lo tanto, a partir de eso es posible sacar el trabajo desde las familias y generar esta esfera, digamos, de manera institucional. Sabemos que, digamos, eso ocurre cotidianamente, ¿no? Que las mujeres echan manos de las tías, de las hermanas, a veces de los papás para que cuiden a los niños mientras cuando salen a trabajar fuera de la casa, ¿no? Entonces, lo que aquí estaríamos exigiendo es que esas formas, digamos, de
de solidaridad que están tan extendidas, ¿no?, en nuestra población, puedan ser reconocidas y puedan ser retribuidas, ¿no? En fin, digamos, creo que es una de las cuestiones que podríamos impulsar en este contexto de crisis, ¿no? La ampliación del campo del cuidado hacia, digamos, esta esfera de lo común y obviamente continuar con las demandas hacia el Estado. En esto creo que hace falta, ¿no?, revitalizar también el movimiento de mujeres, ¿no? Creo que, como decía también Elizabeth, ¿no?, tenemos que recuperar un poco la memoria de el movimiento, ¿no?, de mujeres, del movimiento feminista, porque para que, digamos, podamos construir esta nueva esfera, ¿no?, de lo colectivo, de lo comunitario, como forma de organizar de los cuidados, sin renunciar a las demandas, al propio Estado, ¿no?, a las responsabilidades que tiene el Estado con relación al cuidado, necesitamos un fortalecimiento del propio movimiento de mujeres que yo creo que está debilitado hoy en día y que solo estamos hablando de organizaciones de mujeres, pero que no necesariamente estas organizaciones han generado un movimiento reivindicativo en torno al cuidado, ¿no? Esa sería, digamos, esta idea que me anda dando vueltas en la cabeza y que me parecía importante compartirla con ustedes, ¿no? Recuperando esa experiencia que tuvimos en el CIDES de trabajar, ¿no?, con economías solidarias dentro del ámbito rural y también urbano popular. Gracias a Ivonne, a Eli, por compartirnos también sus lúcidas reflexiones. Qué importante escucharlas en un momento de crisis, qué importante hablar de los cuidados desde esa visión que nos plantean ambas, pensar los cuidados de forma amplia, pensar los cuidados no solamente como un tema sectorizado para ciertas coyunturas, sino también revisitar las experiencias que han tenido ambas para plantear también estrategias concretas, ¿no?, de sostenibilidad de la vida en un momento en el que estamos con estas profundas crisis globales, crisis nacionales, que están totalmente interconectadas. Les agradecemos entonces así a nuestras invitadas que nos han compartido estas palabras y ahora estamos con Marianela. Marianela, muchas gracias por tu tiempo. Primero queríamos aclarar con quienes nos están escuchando es que nosotras en la investigación que hemos hecho sobre los nodos de reflexión sobre los cuidados no logramos conversar contigo por temas de tiempo, por temas de la coyuntura en la que se hizo la investigación. Sin embargo, nos pareció súper importante incluir tus trabajos dentro de esta investigación y estos nodos de reflexión, sobre todo por tu conexión con las luchas, de las luchas de las mujeres trabajadoras de la construcción y de las luchas de las mujeres trabajadoras asalariadas del hogar. Y así es que te hemos invitado también a que nos compartas tus reflexiones. Por eso es que queríamos consultarte desde estos dos lugares, desde estas experiencias, desde los vínculos producidos en estas dos luchas concretas, ¿cuáles crees tú que son los desafíos actuales para abordar la problemática de los cuidados en este contexto de crisis y precarización, ¿no?, que se vive en diferentes ámbitos de la vida? Bueno, primero, es un gusto estar con ustedes, escucharlas. Creo que el nodo de los cuidados justamente interpela la necesidad de territorializar y de pensar de forma contextualizada en estas luchas. Y cuando pienso en contexto, pienso en corporización de los cuidados, la relación emotivo-corporal que implica, que tiene un territorio y que tiene una forma de pensar los patriarcados
que a veces tiene desafíos distintos. En el caso de las mujeres de la construcción, y con ellas pienso en todas las mujeres obreras de trabajos precarizados, tengo un especial interés actual, por ejemplo, con las trabajadoras de limpieza municipal que hacen un trabajo nocturno, que hacen un trabajo muchas veces sin ninguna protección física, con lo que implica el peso emocional de dejar a los hijos en las noches, con esta mirada que todavía feminiza los cuidados y genera una responsabilidad social desbalanceada, ¿no? En esta mirada familiarista que planteaban. Entonces, la contextualización implica pensar en los cuerpos concretos y los desafíos que esos cuerpos tienen, y que no se trata justamente de vivencias particulares, sino es un cuerpo colectivo. O sea, esa vivencia corporal individual se cristaliza en una mirada colectiva corporal que justamente plantea formas en que las distintas expresiones del machismo se afianzan. En el caso de las mujeres de la construcción, por ejemplo, y pienso a partir de ellas en muchas formas de, comillas, conquista o superación de violencias, consideraban un logro estar en un espacio históricamente masculino, pero esto no generaba una superación de la subvaloración social y la propia subvaloración del trabajo de cuidados. Entonces, en la conquista de lo público muchas veces pretende que los cuidados sean expulsados. La conquista de lo público o la, digamos, incompleta mirada de los procesos de igualdad o equidad, pensando en el trabajo, asumen como que la participación de las mujeres tiene condiciones que invisibilizan los mecanismos que posibilitan esta presencia y que se explican en los hogares. Entonces, por un lado, para mí es importante recuperar la noción de un cuerpo contextualizado y cómo eso se cristaliza en cuerpos colectivos, en forma en que las mujeres organizadas, autoorganizadas o a veces que tienen una correspondencia en la vivencia corporal y emocional, no generan, digamos, demandas porque eso no se asume todavía desde una mirada de campo político, ¿no? Por ejemplo, se cinden a veces la lucha por derechos laborales a introducir la precarización de los cuerpos y las emociones y los efectos que esto impacta. Por otra parte, al pensar, digamos, en las trabajadoras del hogar y a propósito de ellas, cómo se generan procesos migratorios o la mirada de territorialidad en relación a las tierras altas y tierras bajas, era un sindicato donde el proceso migratorio estaba vigente. Entonces, la migración y los cuidados es un elemento fundamental, y el desplazamiento, en este caso, que se da por los incendios de desplazamiento forzado, que es una migración forzosa o un proceso de movilidad forzosa, es importante que entre la agenda. La precarización tiene que ver también con una especie de exterminio cultural que se está generando ahora con la afectación de los ecosistemas de vida y la sostenibilidad de la vida ambiental. Y por otro lado, la precarización, digamos, de la vida ha generado en muchos casos la necesidad de migrar. Entonces, la relación del movimiento y la movilidad humana, ya sea en búsqueda de mejores oportunidades, comillas, que tienen que ver con insertarse a veces a trabajos precarizados, como se daba en el trabajo del hogar, con pensar que el sindicato es un hogar donde se vinculan a través de las emociones, del cuidado mutuo y del autocuidado, y pensar en las necesidades ahora. Y tengo un trabajo inédito, que es una investigación que trabajé y es otro desafío con el enfoque intercultural de los cuidados, y pensar cómo los cuidados desterritorializados ahora también deben ser una agenda para pensar juntas, ¿no? El cuidado desterritorializado es perder de manera forzosa las condiciones que sostenían la vida en relación al equilibrio del cuidado de la vida humana, pero también del cuidado de la naturaleza, el ecosistema y todo el entorno que daba algún tipo de soporte a la forma de pensar los cuidados. Y otra agenda que yo pienso que se abre, que es un desafío, es el cuidado de los cuidadores y las cuidadoras. He estado en la última coyuntura muy cercana en casa de acogida de mujeres que sufren violencia acá en Santa Cruz de la Sierra, y también pensando en el impacto emocional de los cuidadores de la vida, las mujeres y hombres que han estado defendiendo la tierra, del ecosistema, de los incendios, el impacto social y emocional de las cuidadoras, y también en este caso los cuidadores, es muy fuerte. Es decir, este sostenimiento que se debe tener por justamente ser
pilar, digamos, de las violencias más profundas, que pueden ser físicas, en términos de la mirada tradicional de violencia física o sexual que viven las mujeres, o la violencia estructural que se da con los incendios, tiene una profunda necesidad de interpelación. O sea, el tema de los cuidados y la parte emocional se ve justamente con este prejuicio de sentimentalismo o la dicotomía razón-emoción, digamos, que se ha feminizado como parte de la emoción las mujeres y la razón masculina. Pero si pensamos en las emociones sociales y colectivas que impactan al debilitamiento, desarticulación de organizaciones, que impactan, digamos, en la precarización de la vida y el autocuidado de quienes establecen que vaya más allá el efecto del impacto de las violencias. Justamente cuando pensamos en la relación de la agenda que se abre de los cuidados, hay varios elementos que han quedado por fuera. Primero, pensar el cuidado territorializado, pensar la relación que tienen los cuidados y las violencias, y la violencia no solamente en las etapas de prevención, sino también de justamente reposición, digamos, de derechos o de subsanar estos elementos. Se habla de resiliencia, ¿no? Pero yo creo que ahora en las coyunturas que vivimos, ¿no? El último periodo, resiliencia puede ser también un eufemismo para invisibilizar crisis más profundas, ¿no? De explotación y precarización estructural de la vida. Y es importante, ¿no? Que se piense también en que en este caso, para sostener por un lado las luchas y por otro lado la vida, hay una necesidad de cuidado a proyección futura, de reconstituir la vida del entorno del ecosistema y los cuidados, y por otra parte hay necesidades de cuidados cotidianos, ¿no? Entonces yo creo que el cuidado tiene una doble dimensión, que también hay que revisitar y ver los puntos de relación, el sostén cotidiano de la vida, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de analizarlo como una problemática estructural y los puntos en que esto se conecta. Esto se ha visto en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar que hablaban, por un lado, de sus cuerpos, del tema de la salud, autocuidado, cuidado cotidiano, la demanda del trabajo del día a día, pero por otro lado, la demanda al Estado, ¿no? Que como bien decía Eli, hay que descentralizar nuestra mirada del Estado y también otorgar responsabilidad a todos los niveles. Y por otro lado, en el caso de la coyuntura de los incendios, yo estuve trabajando con las mujeres de la Chiquitanía en este trabajo inédito del enfoque intercultural del cuidado y decir cómo este desplazamiento territorial, por un lado, demanda el reconstituir un ecosistema de cuidados que tiene que ver con el territorio y las demandas que se tienen que hacer a nivel estructural, pero por el otro lado, una profunda precarización de la vida cotidiana, donde el tema de la higiene, la salud, lo que se les dice a los niños, el relato de contención emocional, que es justamente tiene que ver con cómo ellos van a entender lo colectivo, la pertenencia, la identidad y la territorialidad, quedan profundamente afectados, ¿no? Entonces, eh, para mí el tema del territorio, llevado no solamente a las resistencias socioterritoriales, sino pensar la territorialización en el espacio urbano y pensar la relación de los cuerpos en estos territorios, tiene que ser también un espacio presente, y la precarización yo creo que ahora impacta fuertemente en el tema, por ejemplo, también de pensar la salud. Si bien las mujeres han sido las cuidadoras, las que sostienen la salud emocional y física de las familias, el tema de salud y cuidados es un punto pendiente, y cómo este impacto a la precarización del ecosistema de cuidados impacta en la cohesión social también. Hay una agenda abierta de temas de cohesión social, justamente tratando de afianzar las decisiones, los discursos polarizadores, pero es muy difícil pensar en cohesión social si no se genera un proceso de interpelación a una mirada más amplia de los cuidados, ¿no? Que también cuestione la vulneración, ¿no? De los ecosistemas de cuidados y las condiciones mínimas para la vida, para garantizar la vida. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivonne, Marianela y Eli.
por todas las palabras que nos han compartido. No sé si tienen algo más que quieran, digamos, compartirnos para cerrar este programa y para despedirnos también, si nos pueden dejar alguna reflexión adicional, les agradecemos. Bueno, muchísimas gracias, querida Du, querida Clau. eh, Igualmente a Ivonne y a Marianela por estas inspiradoras conversaciones e intercambios. Me parece que hemos abordado temas muy críticos, interesantes. Coincido absolutamente con la mirada de Ivonne. Creo que ella además incorpora un tema muy lindo, que es un concepto muy lindo, que es el arte de vivir. El arte de vivir de la sociedad boliviana, esa capacidad de recrearse. Hay una palabra que circula en la región que se llaman las reexistencias, ¿no? Las reexistencias frente al extractivismo, frente al despojo, frente a la falta de institucionalidad, frente a la ausencia de Estado y de políticas de bienestar, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay un potencial enorme. Y al mismo tiempo creo también que justamente porque vengo trabajando los temas ambientales y, y estos temas del cambio climático, yo creo que hay una especie de colisión de temporalidades, ¿no? Tenemos el tiempo geológico, el tiempo del planeta que ha sido producido por un capitalismo patriarcal, colonialista, y el tiempo político de las sociedades que están inmersas en innumerables contradicciones, igual producidas por esta manera de gestionar tan patriarcal, autoritaria, que no tiene cable a tierra, que no mira lo que está pasando en la sociedad, que no advierte cómo se reproduce la vida. Entonces, creo que una opción de mirar los cuidados y reorganizar los cuidados, como está planteando Ivonne desde los tejidos comunitarios, articulando con los bienes comunes, me parece brillante. Me parece que es una manera de avanzar, pero al mismo tiempo pienso que tal vez no es la única, tal vez hay que pensar en otras formas. Creo que hay que mirar mucho las realidades municipales. A veces cuando pensamos en Estado y toda área de debate que hay de los feminismos en la relación con el Estado es muy rico, hay que repensarlo, remirarlo. Pero hay los niveles municipales y hay los niveles de gobernanza local y de las propias comunidades. Esas son instancias que tienen que ser validadas también, porque ahorita nuestra noción de Estado es una noción centralizada y centralista. Es por la tradición, cómo vivimos el Estado y cómo vivimos las políticas de Estado. Pero tiene que haber una fuerza de la sociedad y yo creo que las grandes tragedias que nos están atravesando ahora con el tema de la pérdida de casi 10 millones de hectáreas vamos a perder este año de bosque, ¿no? Eso va a generar unas repercusiones enormes, no solamente ecológicas, no solamente de acceso al agua y el tema de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, sino también el tema de el tejido social. Hay poblaciones que están siendo desplazadas, empezará un proceso de inmigración interna. Y eso requiere de políticas sociales. Esas políticas sociales tienen que estar alimentadas y nutridas desde visiones de los cuidados de gestión del bien común. Estamos en un momento, como decía, y vuelvo a repetir, de esta colisión de temporalidades divergentes, pero en esa colisión tenemos que advertir justamente los acumulados que tiene la sociedad. Y este arte de vivir del que habla Ivonne, que está basado en los cuidados, que está basado en el cuidado del bien común, son recursos para enfrentar estos golpes que cada vez serán más fuertes. Estamos viendo el principio. Obviamente esto ya está muy, digamos, predicho, previsto por los análisis de la propia ciencia en cuanto a los impactos del cambio climático. Entonces, reforzar esas tres estructuras es fundamental. Pero desde nuestro punto de vista, y ahí coincido con Marianela, coincido con Ivonne, es solamente a través de una visión, yo no diría solamente de equidad de género, es una visión feminista de enfrentar esta realidad tan distópica, porque es la única que nos va a permitir dar un salto y hablar de justicia de género, de justicia climática, de justicia ambiental y sobre todo de una democracia profunda, que recoja las deliberaciones, que recojan estas cosas que no son sofisticadas, no están en estos discursos, no entran en la moda, digamos, de los financiamientos, etcétera, pero que son parte justamente de esa vitalidad de el arte de vivir.
Muchísimas gracias por habernos dado este espacio tan lindo de reflexión y ojalá podamos profundizar. Que tengan mucha suerte con este proceso. Bueno, me ha gustado mucho escuchar las presentaciones de las colegas, de Elizabeth, de Marianela. Me encanta el trabajo que están haciendo, ¿no? Dunia y también Claudia sobre este tema del cuidado, y creo que sí es importante, ¿no?, el reposicionamiento de esta agenda, pero en contexto de crisis, ¿no?, que era justamente el contexto para analizar y hacer las propuestas. Me parece, ¿no?, muy importante de todo lo que hemos estado oyendo de nuestras compañeras, que podamos conjugar, ¿no?, un poco tanto las diferentes esferas, ¿no?, de responsabilidad en la gestión del cuidado estatal, privada, familiar y comunitaria, como también el tema de el contexto, ¿no?, de crisis y a partir de ahí ver dónde se ponen los énfasis, ¿no?, en cada una de estas esferas. Es claro que inevitablemente vamos a tener una agenda, ¿no?, por delante, donde las soluciones autogestadas van a ser muy importantes, ¿no?, por todo lo que aportó también Marianela al final, ¿no?, de esta destrucción, ¿no?, de la naturaleza, que está suponiendo, ¿no?, movimiento de la población desde sus hábitats hacia otro lado, como porque es fundamental recuperar justamente esos valores, ¿no?, que estaban en la sociedad y que en nuestro país persisten luego de la colonización, del dominio capitalista. Creo que una de las formas, ¿no es cierto?, de hacer frente justamente a valores más individualistas, valores más vinculados con el lucro, es justamente recuperar todo ese rico espacio que tiene el país, ¿no?, de soluciones desde la sociedad, ¿no?, de los problemas cotidianos. Pero, por supuesto, no se trata de cargar todo el peso a la sociedad, que ya lo viene haciendo desde hace mucho rato, sino, digamos, cómo aprovechar esa riqueza, digo yo, de nuestra sociedad, ¿no?, de autogestionar sus necesidades, cómo aprovecharla, ¿no?, para dar un salto hacia adelante donde pongamos nuevas responsabilidades al Estado y también a las empresas. Yo creo que un desafío fundamental, ¿no?, hacia el futuro es trabajar en un nuevo pacto fiscal, ¿no?, que permita transferencia justamente hacia los niveles subnacionales de gestión, ¿no?, del Estado, para poder contribuir, digamos, al despliegue de estas formas colectivas de gestión de los cuidados, pero con recursos, ¿no? Creo que eso que planteaba Marianela también, ¿no es cierto?, de la necesidad de desterritorializar, ¿no?, el Estado, fortaleciendo los niveles subnacionales, es fundamental, tiene que ver con un nuevo pacto fiscal y con la posibilidad de garantizar, ¿no?, esta retribución al trabajo de cuidado gestado colectivamente. Yo con eso me despediría, ¿no? Me despediría dejando esta inquietud mía que tengo, ¿no?, de hace rato, de cómo recuperar esa capacidad autogestiva en nuestro país para extenderla también hacia los cuidados
y generar, ¿no es cierto?, ese nuevo campo de trabajo que tenga que ver justamente con la gestión de los cuidados. Gracias, compañeras, por la oportunidad y a los compañeros y compañeras del CEDLA también por permitir, ¿no?, esta grabación. Bueno, primero agradecer este espacio, es un gusto escucharlas, creo que es parte de establecer agendas no solamente comunes, sino repensar lo común, un poco lo que plantean sobre la comunalidad de la palabra, de circular, digamos, y compartir estos espacios, creo que es crucial. Yo cerraría haciendo énfasis en algunos elementos que dejé por fuera cortitos, esto de la pedagogía y el cuidado. Hemos pensado en los niveles desde lo cotidiano hasta lo estructural, ¿no?, en los cuidados, y ver cómo se plantean las pedagogías del cuidado en distintos niveles educativos para mí es muy importante. Y también velar por el entender no solamente el cómo entra en la agenda como espacio de discusión, sino en las prácticas del cuidado y la coherencia entre discursos y prácticas sobre las agendas del cuidado. Ahora estamos en una coyuntura donde están los ODS 2030, se habla de los webs o los objetivos para las empresas, pero actores privados, actores públicos, los distintos niveles de gobierno, actores sociales en la vida cotidiana, son espacios, digamos, para plantear discusiones sobre los cuidados, pero también para observar la concordancia entre discursos y prácticas sobre los cuidados. Siempre es un peligro que se vuelva mainstream, ¿no? Como muchas de las discusiones en torno a desigualdades de género, empezamos a tener un mainstream donde hay una coyuntura boom de las agendas y los énfasis que hacemos en torno a los espacios de discusión e investigación, pero hay una disímil concordancia con interpelar las prácticas. Entonces, por un lado, visibilizar otras formas de cuidar, los espacios comunitarios del cuidado, tanto en espacios rurales, urbanos, o ver justamente las sinergias por procesos migratorios y las crisis y carencias que esto desata. A nivel estructural, pensar en el proceso de institucionalización y que sean parte de políticas públicas a nivel municipal, a nivel también departamental y el nivel central. Un espejo de cómo son las prácticas es la precarización de la atención de todos los servicios que tiene que ver con problemáticas de género, y por otro lado, descentrar la feminización obligatoria y natural, ¿no?, en el ámbito social, de un cuidado que tiene que ver solamente con el ser mujer como una parte constitutiva que demanda este cuidado ampliado que establece una carga de responsabilidad social, sino pensar en cómo también los hombres van insertándose tanto en el espacio privado como en los espacios públicos con las problemáticas de crisis recientes en temas de cuidados. Yo pienso mucho en este punto corporal y emocional que se vive en crisis y veo en los hombres indígenas que cuidan sus comunidades y los bomberos voluntarios que ponen el cuerpo. Y son espacios también para repensar masculinidades que se vinculan al cuidado en problemáticas de destrucción y devastación, pero también cómo estas presencias tienen coherencia en poner agendas, ¿no?, que abran a espacios de participación de hombres y mujeres, y también poner atención a cómo se va insertando en este sentido común, no solamente académico, sino de la política pública, el tema de los cuidados. El cuidado también tiene que ver con una responsabilidad de los distintos actores para establecer un proceso paulatino de institucionalización. La institucionalización sí demanda pensar en la reconfiguración del pacto fiscal, como plantea Vivón, pero también en ver cómo la normativa acompaña programas y proyectos en los distintos niveles de gobierno. La presencia de las políticas del cuidado también tienen que establecerse en las universidades públicas, donde la agenda de género y las problemáticas a nivel de posgrado, líneas de investigación están presentes, pero las prácticas concretas de cambios institucionales que posibiliten la conciliación de los cuidados y la continuidad de los estudios y el trabajo es menos frecuente. Entonces, creo que todos los actores, los espacios privados también tienen que establecer estos procesos de institucionalización y, por otro lado, generar espacios de escucha mutua. Para mí, como investigadora, aprender, escuchar y resignificar sobre cómo cuidan las mujeres, cómo piensan la equivalencia de los seres, digamos, de la naturaleza, los animales, el cultivo, el cuidar a los niños, qué relación tienen con espacios institucionalizados, condiciones, posibilidades o resistencias
por las características concretas que tienen los espacios de cuidado a los que pueden acceder, también es una forma de comprender cómo cuidan y ver cómo la participación de otros hombres, niños, adolescentes, niñas, adolescentes, esta justamente transmisión generacional de quién debe cuidar y cómo debe cuidar en los hogares y en las comunidades, ¿no? Es importante para ver cómo hay un recambio no solamente generacional, sino de género dentro de las familias y cómo se extiende a las comunidades y cómo esto impacta en un sentido común para construir política pública es fundamental. Entonces, creo que es importante, hay muchos puntos en los que hemos generado espacios de convergencia, otras especificidades de énfasis y creo que es un compromiso militante establecer que ya no sean parte de este espacio privado feminizado, sino cada vez se afianza en esta discusión social y pública para construir comunidad, ¿no? En torno al campo de los cuidados. Eso y muchas gracias a Dunia y a Claudia por permitirme estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a Elizabeth, a Ivonne, a Marianela, a las compañeras y compañeros del CEDLA por este espacio, a ti, Clau, también. Quisiera un poco cerrar. Me quedo con muchas cosas, pensando con muchas cosas. Creo que este diálogo ha sido muy enriquecedor. Creo que abre muchas posibilidades, muchas vetas desde donde seguir pensando estos desafíos en torno a los cuidados en plural. Y me quedo un poco con una sensación, que es la que quisiera poner aquí en el cierre, ¿no? Que es una sensación que tiene que ver con la necesidad de reconectar, con la necesidad de reintegrar, ¿no? Creo que escuchando a Eli, un poco recuperando la memoria larga de las luchas, ese momento donde yo siento que fueron las trabajadoras del hogar, el 2003, y previamente con su lucha por la ley del trabajo asalariado del hogar, y el ponerse a debatir públicamente sobre, con diferentes comités, pero entre ellas las amas de casa, fue un momento de politización, para mí, un momento central de la politización del tema de los cuidados. Entonces, traer eso a la memoria como lo trajo Eli y ya tejido en un contexto de múltiples crisis como las que estamos viviendo, donde está el tema de la justicia climática, lo decía ella, el tema de cómo esta mirada, esta política capitalista de muerte y extractivista también que nos pone frente a otros desafíos para pensar el tema de los cuidados. Y también un poco esto a lo que nos invitaba Ivonne, ¿no? Me gustó mucho esto de pensar lo común, pero no desde una mirada romantizada de lo comunitario, sino como decía bien ella, y es algo que también me gustó mucho de este espacio, que creo que no hemos hablado entre expertas que hablan de otras mujeres, sino de mujeres a las que también les atraviesa en sus vidas cotidianas este tema y las desafía y las implica, ¿no? Entonces, de esta implicancia y este sello particular que en el marco de la universidad pública le dio Ivonne con las economías solidarias y que sigue trayendo como desafío, me quedo también con esta sensación de lo común como un espacio complejo, ¿no? Y recordaba un poco nuestro texto y recordaba una charla que dio María Ángeles Durán en la Universidad Pública de México, en la UNAM, que a mí me dejó mucho pensando sobre esto que nos planteaba Ivonne y también lo que nos planteaba Marianela en la última parte con eso de desterritorializar, que entiendo yo que es pensar los cuidados en momentos de desterritorialización, donde nuestros territorios y los territorios que habitamos ya no son uno y cerrado, y no es la familia nuclear como el espacio, sino es mucho más allá, como rehabitar múltiples espacios en intermitencias en las que vivimos y en las que la vida nos pone en contextos de crisis y precarización. Pues pensaba en esto que decía María Ángeles Durán, que ella decía que dentro de los modos de producción económica que coexisten, ¿no?
ponía ella un poco al Estado, al mercado y a la familia como modos que apuntan, o sea, la familia entendida como la familia nuclear, como aquella donde también se produce el espacio de acumulación individual, como espacios de ganancia, donde más orientados al lucro, ¿no? Y ella hablaba de un espacio amplio de producción de los cuidados en los que está, ponía ella un abanico amplio de espacios no lucrativos, de modos de producción no lucrativa. Y eso me hace pensar en lo que decía Sibón, de la solidaridad como núcleo, pero también de las economías colaborativas, ¿no? Que es algo que con Claudia y otras compañeras estamos empezando también a trabajar, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, en Santa Cruz, cómo todo este espíritu de mutualidad ha ido siendo capturado por formas más de estos modos de producción de ganancia, ¿no? Y cómo retomamos la historia y la memoria de también la mutualidad pensada en otros términos, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, que es lo que me quedó como sensación. No sé si he podido organizar mucho las ideas, pero más bien resonando con esto que es reintegrar, ¿no? O sea, para mí ya la intersección pensada en términos identitarios no me dice ya mucho, ¿no? O sea, entiendo la importancia que tuvo en su momento, pero siento que nos deja todavía anclados en términos identitarios, y creo que esto de reintegrar y complejizando es como un camino para repensar también los desafíos en los cuidados. Y bueno, con eso yo me despido y les agradezco por la escucha y por este espacio. También agradezco mucho a Glenda que lo ha activado en el CEDLA, y también a Daniel, que nos ha ayudado técnicamente. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, compañeras, gracias Ivonne, gracias Eli, gracias Dunia, gracias Marianela. Ha sido muy importante tomarnos un tiempo frente al contexto en el que estamos y escucharnos hablar sobre el trabajo que nos ha movido en algún momento a todas, ¿no? En algún momento de la vida, de nuestros trabajos, de nuestras inquietudes, nos ha movilizado a conocer. Para mí ha sido súper importante escuchar cómo ustedes están viendo el contexto actual desde lo que ya conocen, que conocieron en algún momento, porque de cierta manera brinda como posibilidades, no solamente, digamos, conocer la devastación en la que estamos, sino posibilidades de cómo enfrentarla. Eso como que genera ciertos puentes, ciertas esperanzas también en esta coyuntura, como les decía, muy compleja. Y para mí es importante, como todas los decían, seguir pensando en este tema. Creo que es necesario ahora, en la actualidad, removernos también en la mirada de la sociedad en la que somos, ¿no? Creo que hablar de los cuidados ahorita, pero para mirarnos de nuevo es necesario. Es necesario pensar los cuidados en un contexto ya de devastación acelerada. Creo que el capitalismo ha transformado de manera brutal y de manera arrasadora la reproducción de la vida. Eso nos implica un desafío de no solo investigarnos, sino volvernos a conocer en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué significa ahora la sociedad boliviana en esta coyuntura en la que nos va a tocar enfrentar la reproducción de la vida y el cuidado de la vida? Entonces, por eso para mí ha sido súper importante y fructífero escuchar cómo ustedes han transitado en estos temas, en estas investigaciones, en estas inquietudes, pero es una invitación a repensarnos, ¿no? Y a removernos cómo nos vamos a conocer en este tiempo de profunda transformación, más que transformación, reacomodo de la vida, ¿no? Yo quisiera mirar para adelante, por eso me gustó mucho escuchar a Nela, a Ivonne, a Eli, cómo no podemos pensar ya los cuidados desconectados de la crisis ambiental en la que estamos, y las estrategias que se están dando incluso en un momento de desastre, ¿no? Creo que eso igual es súper importante de rescatar, porque los momentos de desastre es donde vamos a politizar nuestra existencia, ¿no? Politizar nuestra existencia hacia el futuro. Entonces, eso nos brinda como posibilidades de
replantearnos los horizontes de vida y volver a dialogar justamente mirándonos de nuevo la sociedad en la que estamos y las que somos y nos va a tocar cuidar y cuidarnos. Entonces les agradecemos mucho y yo con eso me despido y de nuevo muchísimo gusto de conversar con ustedes y creo que ha sido una conversación súper importante para este tiempo.